I en el temps de l'entrevista ja es comentàvem que anem a parlar d'este llibre, Reflexiones sobre la violència, que ha sigut presentat ara a València. Està editat per el Siglo XXI d'Editores, el seu director es Jaime Labastida, que avui ens acompanya. Señor Labastida, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña també Isabel Iborra, que és experta en violència de gènere, sobretot violència contra les persones mayores. Sí. Una primera pregunta sobre ella, señor Labastida. ¿Qué le llevó a usted a poner en marcha, a editar en definitiva este libro sobre reflexiones sobre la violencia? Bueno, es más que obvio. El hecho de que la violencia forme parte, por desgracia, de la cultura cotidiana de las sociedades y en particular de las nuestras, obliga a que reflexionemos sobre ella. En este caso, además, hay la coordinación de 4 expertos, 3 de ellos mexicanos y 1 de ellos peninsular, pero este peninsular es un experto internacional, José San Martín, a quien conozco desde hace tiempo y que me parece de un nivel extraordinario en sus reflexiones. De manera que Siglo XXI, y yo en mi calidad de editor, no hace otra cosa sino, como lo dije ayer mismo en la presentación del libro, poner en contacto a 2 entidades, el autor por una parte, o en este caso los autores, y los posibles lectores. Los muchos autores, ¿no? Porque este libro es un libro coral, podríamos decir, ¿no? Es decir, que además tiene muchas aportaciones. Pero todas enfocadas hacia el mismo tema y organizadas de una manera coherente. El libro, a pesar de la diversidad de los autores y de los temas aparentes, tiene una coherencia interna. Es un libro que en cierto sentido puede considerarse un manual sobre la violencia. No toca todos los temas, por ejemplo, la violencia de carácter bélico, las guerras internacionales. Podría ampliarse en una nueva edición quizás en este sentido, pero lo que tiene es más que suficiente para que la gente reflexione en profundidad sobre el problema. Señor Labastida, en el libro sí que aparecen reflexiones y aportaciones muy interesantes sobre asuntos que nos preocupan a diario, en el caso de la violencia de género o violencia machista, no sé usted cómo prefiere... Machista, porque el género es gramatical. O sea, que usted prefiere que hablar de violencia machista. Claro. Nos parece muy bien. Violencia contra los niños, violencia creciente, que Isabel nos podría luego contra los ancianos, detalles contra los ancianos, que posiblemente sea un tipo de violencia que está muy soterrada, muy oculta, ¿no? Es verdad, José, muy soterrada. Y en este sentido, usted hablaba de estas reflexiones casi como un libro de texto, un manual de ayuda. No, manual de ayuda no es. Hay temas, digamos, que pueden ser trasladados con posterioridad para que, digamos, no solamente se reflexione, sino que se actúe. Pero el libro es de carácter fundamentalmente teórico. Me parece que da estadísticas muy puntuales sobre la violencia que hay dentro de la familia, la violencia contra las mujeres, asesinatos de todo tipo. En el caso del país nuestro, de México, la violencia... Quería preguntarle por el caso suyo, ¿no? Que lo están padeciendo a unos niveles terribles, ¿no? Como pocas veces en nuestra historia. Por un lado, la violencia, digamos, de carácter habitual, llamémosla así, aunque no debiera serlo, contra mujeres, niños, ancianos. Pero ahora la violencia desatada a partir del tráfico de drogas y, claro, esta violencia está asociada con el consumo de las mismas al otro lado de nuestra frontera, particularmente en Estados Unidos. No habría esta violencia si no hubiera quien la consumiera al otro lado de la frontera de México y Estados Unidos. Yo quería preguntarle a Isabel por su aportación a este libro, qué le ha supuesto y que nos la resuma brevemente. Pues básicamente lo fundamental sería efectivamente uno de los tipos de violencia o de los contextos en los que más se desenvuelve la violencia, sobre todo en la sociedad occidental, en la mexicana y en la española, por ejemplo, es la familia, el contexto doméstico. Y dentro del contexto doméstico, la violencia contra personas mayores es el fenómeno que está más oculto, menos investigado, sobre el que hay menos protección, menos sensibilidad social, etcétera. El objetivo del libro ha sido pues, arrojar un poquito de luz, del capítulo, arrojar un poquito de luz sobre este fenómeno desde datos científicos. Sobre todo se han recogido los principales resultados de la única investigación que se ha hecho a escala nacional sobre maltrato de personas mayores en la familia en España. En la que usted tiene un protagonismo
que fue realizada por el Centro Reina Sofía y coordinada por mí como coordinadora científica del centro. ¿Por qué se trata de tapar, de echar una manta encima de tantos casos de la violencia ejercida contra personas mayores? Toda la violencia que ocurre en el seno de la familia se encuentra con un especial tabú, pero en el caso de las personas mayores esto es aún mayor. Las propias personas mayores, las propias víctimas, son muy reacias a denunciar y hablar de las situaciones de maltrato que viven por una serie de cuestiones. En ocasiones no son conscientes de que están viviendo una situación de maltrato y en otras ocasiones, cuando sí son conscientes, se encuentran con unos sentimientos de culpabilidad, sobre todo porque los agresores suelen ser los hijos o las parejas, aún más grandes que en otros tipos de víctimas, que ya los hay. Todos los tipos de víctimas tienen sentimientos de culpabilidad, pero en el caso de las personas mayores son mayores. De hecho, en el estudio del Centro Reina Sofía, los cuidadores reconocían mucho más abiertamente el maltrato que ellos mismos ejercían que las propias víctimas. Sí, que eso no deja de ser terrible, ¿no? Y así como el caso de la violencia machista, que decía, aquí seguimos diciendo lo de violencia de género. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Me parece que lo de violencia machista está mucho más acertado, pero no vamos a entrar en ese detalle, en ese debate. Isabel, así como en los casos de violencia contra la mujer, sí se invita, sí se le dice a la mujer que tiene que denunciar, en el caso de la violencia contra las personas mayores, digamos que no hay una reacción social como sí la está viendo en el caso de las mujeres. Quizá por una razón. Las propias personas mayores son más indefensas. Una mujer maltratada, una mujer que sufre violencia de parte de la pareja, es joven todavía, en términos generales, y denuncia el hecho. La persona mayor se siente excesivamente cohibida y además se siente indefensa. Si denuncia al hijo o denuncia a la persona que la agrede, piensa que va a quedar completamente desvalida. De hecho, uno de los factores de riesgo, de vulnerabilidad de las víctimas es la dependencia, la demencia, con lo cual estamos hablando de que un porcentaje importante de personas mayores que sufren maltrato dependen de otra persona, del cuidador, para la satisfacción de sus necesidades básicas, y esto dificulta bastante el tema de la denuncia. Pero no deja de ser terrible, ¿no? Claro que lo es terrible, ¿no? Es pensar lo muy canalla que puede ser que unas personas mayores, tus propios hijos, acaben agrediéndote y sobre todo en la situación de indefensión, ¿no? de debilidad extrema en muchísimos casos. Por eso es tan importante que la sociedad alce la voz por ellos y sí que haya ese movimiento social que hemos vivido anteriormente, primero con menor y luego con mujer. Es la evolución lógica, ha sido el último descubrimiento dentro de la violencia doméstica y es normal que sea en el que estamos más atrasados, pero este es el momento de sacar este tema a la luz y que la sociedad empiece a gritar para que no estén ocurriendo este tipo de situaciones. No hay protocolos de actuación, por ejemplo, cuando un profesional se encuentra con un caso de violencia contra la mujer, sabe cuáles son las vías, es difícil de solucionar, pero sabe cuáles son las vías. Sí, pero por lo menos ya tiene unas pautas de actuación, lo vemos en ambulatorios, la implicación, por ejemplo, de los profesionales de la medicina es total y absoluta, lo vemos también por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero en este caso de la violencia contra los mayores, que a mí me parece especialmente indignante y repulsiva, ¿no? Pues estamos, es decir, no hemos abierto todavía los ojos frente a este problema. Estamos en los primeros pasos. Ahora mismo, por ejemplo, se está empezando a trabajar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con un plan de seguridad especialmente enfocado a la violencia contra las personas mayores. Estamos en los primeros pasos y esperemos que se den lo más rápido posible. Bien, pues felicitamos a Jaime Labastida y Isabel Iborra por su participación en este libro. No deja de ser, todo libro tiene también algo de hijo, de cada uno. En este caso tiene una paternidad plural y muy amplia. Sí, bueno, yo más bien me felicito de haber publicado el libro porque me ha permitido, entre otras muchas cosas, venir a Valencia por primera vez en mi vida a presentarlo y a estar aquí ahora con ustedes. Yo no conocía Valencia, de lo cual me hago culpable, me arrepiento. Es una ciudad muy bella. Nunca es tarde si la dicha llega, ¿no? Nunca es tarde si la dicha llega. Muy bien. Y no será la última vez que esté acá. Pues estaríamos encantados de volver a recibirle, Jaime Labastida, por
porque en el momento que vuelva usted a Valencia, y más si lo hace en esta ocasión con otra publicación del interés y de la repercusión de estas reflexiones sobre la Si me violencia. permite decirlo, es probable que sí, porque hay la posibilidad de que hagamos coediciones con la Universidad Internacional Valenciana. O sea, de México a España vamos a tratar de hacer estas coediciones. Pues será estupendo y estaremos encantados de hacernos eco de estas iniciativas. Gracias también, Isabel Iborra. Muchas felicidades y mucha suerte también, ¿no?, por lo que tenga de positivo, por las repercusiones que pueda tener. Pues ojalá que las tenga. En contra de violencia estas reflexiones que acaban de ver la luz. Pues muchísimas gracias a usted.